Todos conocemos a la bola de color rosa que se llama Kirby, pero ¿sabías que hay un juego cancelado? Kid Kirby es uno de los proyectos cancelados más fascinantes de la historia de los videojuegos y una pieza de culto dentro del fenómeno de los media. Desarrollado originalmente entre 1993 y 1995 para la consola Super Nintendo, este título iba a funcionar como una precuela oficial de la saga. La historia nos presentaba a una versión bebé del famoso personaje Rosa, quien tenía como rasgo físico distintivo un pequeño mechón de pelo rizado en la cabeza. Lo que hace verdaderamente único a este proyecto es su equipo de desarrollo. No estaba a cargo de un estudio japonés, sino de Dma Design, un estudio escocés que años más tarde cambiaría su nombre a Rockstar North y revolucionaría la industria con la creación de la saga Grand Theft Auto. La jugabilidad de Kid Kirby rompía con todo lo visto en la franquicia hasta ese momento. El juego requería obligatoriamente el uso del Super NES Mouse, el periférico de ratón lanzado originalmente para Mario Paint. En lugar de mover al personaje de forma directa con una cruz direccional, el jugador utilizaba el cursor para dar clic sobre la piel elástica de Kirby, estirarlo y lanzarlo por los escenarios. Esta mecánica de resorte o catapulta es prácticamente idéntica a la fórmula que, 15 años después, popularizaría el juego móvil Angry Birds. A nivel técnico, el proyecto era sumamente ambicioso. Se planearon cerca de 120 niveles divididos en mundos temáticos como cuevas, castillos y laboratorios. Visualmente utilizaba gráficos en 2 dimensiones con personajes pre-renderizados en modelos 3D, una técnica muy similar a la que implementó Rare en Donkey Kong Country. Incluía versiones infantiles de otros personajes icónicos de la saga, como una versión bebé del Rey Dedede llamada Prince Dedede. Modo ya Kid Kirby es un famoso videojuego cancelado para la Super Nintendo Entertainment System, SNES, que se considera una pieza importante de los medios perdidos, en la industria del videojuego. El proyecto iba a ser una precuela de la franquicia, mostrando a una versión bebé de Kirby que destacaba físicamente por tener un característico mechón de pelo rizado en la cabeza. Lo más sorprendente de su trasfondo es que estaba siendo desarrollado por el estudio escocés Dma Design, la misma empresa que años más tarde se convertiría en Rockstar North y crearía la multimillonaria saga de Grand Theft Auto. ¿Cómo era el juego y su jugabilidad? Control con mouse. El juego estaba diseñado exclusivamente para aprovechar el periférico Super NES Mouse, popularizado por Mario Paint. Mecánica tipo Slingshot. En lugar de controlar a Kirby de forma directa, el jugador debía usar el cursor para estirar la piel elástica de Kirby y lanzarlo por los escenarios. Esta fórmula se asemeja bastante a la dinámica que años más tarde harían famosa a juegos móviles como Angry Birds. Estilo gráfico. Mezclaba escenarios en 2D con un diseño de personajes en modelados renderizados en 3D, similar a la técnica usada en Donkey Kong Country. Contenido masivo. Se planearon alrededor de 120 niveles temáticos que incluían áreas como laboratorios, alcantarillas, cuevas y castillos, además de versiones infantiles de otros personajes como Prince Dedede. Te preguntarás por qué se canceló. El desarrollo comenzó en 1993, y para 1995 el juego estaba sumamente avanzado, al punto de que Nintendo ya preparaba folletos de marketing para distribuidores. Sin embargo, se canceló de forma abrupta debido a 2 razones principales: malas ventas del SNES Mouse. Al ser un juego dependiente de este accesorio y ver que el mercado no lo adoptó de forma masiva, el proyecto perdió viabilidad comercial. El equipo intentó adaptarlo al control tradicional de la consola, pero la jugabilidad no se sentía bien. Tiempos de desarrollo prolongados. El proceso se estancó durante años y Nintendo prefirió enfocar sus recursos hacia los títulos de la nueva generación para la Nintendo 64. Estado actual como los media y demo técnico. Los programadores originales confirmaron que se llegó a compilar un demo jugable estable, pero el archivo se encuentra completamente perdido en la actualidad y no se ha filtrado ninguna ROM. Material recuperado. A pesar de que el juego en sí no se puede jugar, la comunidad de preservación ha rescatado valiosa información. A través de la revista mexicana Club Nintendo, 1995, y de filtraciones de los ex desarrolladores Mike Bailey y Steve Amon, se han recuperado artes conceptuales, el diseño del manual de instrucciones, sprites de animación, renders 3D y el guión de la introducción del juego.
Puedes revisar las galerías históricas documentadas y preservadas en plataformas como la Fandom Lost Media Archive y el compendio especializado de Wikirby. Si te interesa este mundillo, te gustaría conocer los detalles de otros juegos cancelados de Kirby, como los prototipos perdidos de la era de la Nintendo GameCube o el Nintendo 64. Aquí tienes una frase clave y un resumen de los puntos más importantes del juego. Esta información está diseñada para que puedas leerla en voz alta o copiarla en un texto de aproximadamente 4 minutos. Resumen histórico. Kid Kirby, el juego perdido de Nintendo. Kid Kirby es uno de los proyectos cancelados más fascinantes de la historia de los videojuegos y una pieza de culto dentro del fenómeno de Lost Media. Desarrollado originalmente entre 1993 y 1995 para la consola Super Nintendo, este título iba a funcionar como una precuela oficial de la saga. La historia nos presentaba a una versión bebé del famoso personaje Rosa, quien tenía como rasgo físico distintivo un pequeño mechón de pelo rizado en la cabeza. Lo que hace verdaderamente único a este proyecto es su equipo de desarrollo. No estaba a cargo de un estudio japonés, sino de Dma Design, un estudio escocés que años más tarde cambiaría su nombre a Rockstar North y revolucionaría la industria con la creación de la saga Grand Theft Auto. Innovación y jugabilidad. La jugabilidad de Kid Kirby rompía con todo lo visto en la franquicia hasta ese momento. El juego requería obligatoriamente el uso del Super NES Mouse, el periférico de ratón lanzado originalmente para Mario Paint. En lugar de mover al personaje de forma directa con una cruz direccional, el jugador utilizaba el cursor para dar clic sobre la piel elástica de Kirby, estirarlo y lanzarlo por los escenarios. Esta mecánica de resorte o catapulta es prácticamente idéntica a la fórmula que, 15 años después, popularizaría el juego móvil Angry Birds. A nivel técnico, el proyecto era sumamente ambicioso. Se planearon cerca de 120 niveles divididos en mundos temáticos como cuevas, castillos y laboratorios. Visualmente utilizaba gráficos en 2 dimensiones con personajes pre-renderizados en modelos 3D, una técnica muy similar a la que implementó Rare en Donkey Kong Country. Incluía versiones infantiles de otros personajes icónicos de la saga, como una versión bebé del Rey Dedede llamada Prince Dedede. El porqué de su cancelación: a pesar de que el desarrollo estaba en una etapa muy avanzada y Nintendo ya había impreso folletos promocionales para las tiendas, el proyecto se canceló abruptamente por 2 factores principales. El fracaso comercial del SNES Mouse. El accesorio no se vendió de la forma que Nintendo esperaba. Obligar a los usuarios a comprar el ratón para poder jugar limitaba drásticamente las ganancias potenciales del juego. El equipo intentó adaptar los controles al mando tradicional de la consola, pero la esencia de la jugabilidad se perdía por completo. El salto generacional. El desarrollo se alargó demasiado y, para 1995, la industria ya estaba mirando hacia la nueva generación de consolas en 3 dimensiones, lo que hizo que Nintendo decidiera enfocar sus recursos y marketing en la futura Nintendo 64. Hoy en día, Kid Kirby es considerado un medio perdido e incompleto. Los programadores originales han confirmado que existió un demo técnico completamente jugable y estable, pero el archivo se encuentra bajo llave o perdido en los archivos históricos, por lo que nunca se ha filtrado ninguna ROM en internet. A pesar de esto, la comunidad de preservación ha logrado rescatar material muy valioso gracias a antiguos trabajadores del estudio. Actualmente se pueden consultar en internet artes conceptuales oficiales, sprites de animación, el diseño del manual de instrucciones que se iba a incluir en la caja y el guión completo de la cinemática. Y bueno, ya se acabó el video. Tardó editando este video, pero bueno, no lo olvides suscribirse y también dale like a este video. Hasta la próxima.